lo más importante, Rayuela, de 1963. Ya los invito el lunes que viene, continuaremos con este ciclo con la película Diario para un cuento de Hanna Bokova, inspirada en el relato obviamente del mismo título de Cortázar. Y hoy le toca a Jean Godard con la película Weekend. No sé si ustedes vieron, no estuvo premeditado, pero el diario El País sacó varias cosas porque se reponen, van a remitir las principales películas de Godard y a Godard por todos los sitios. Lo agradecemos, pero no fue premeditado. Así que hoy Weekend, inspirada en el cuento de la autopista del sur de Julio Cortázar. Así como todas las veces, María Ángeles Fernández va a hacer una introducción y cuando termine la película, si quieren, compartimos las impresiones. Una cosa importante, este tipo de encuentros suele salir en los periódicos, pero no siempre. Si a ustedes les interesa estar informados ya con seguridad de todas las actividades que hacemos, nos pueden dejar su correo electrónico y los invitamos nosotros más allá de lo aleatorio que pueda aparecer en la agenda del país o no. Así que nada más, bueno, gracias por venir y le paso la palabra mañana. Buenas noches, encantada de encontrar, como digo siempre, las caras felices por ver una película de Jean Godard que me parece que circuló pues, mucho en su tiempo, pero luego, salvo en cineclubes, claro, es lógico, quiero decir, en los videoclubes me da la impresión de que no ha sido muy repuesta. A ver, levanten la mano quienes la vieron alguna vez. ¿Qué suerte? Bueno, eso es muy interesante, porque evidentemente entonces no vamos a tener ningún prejuicio con relación a una película que sin duda está inspirada en la obra de Julio Cortázar, La autopista del sur. Levanten la mano, por favor, quienes leyeron el cuento de La autopista del sur. Esto cambia bastante. ¿Por qué? Porque evidentemente está inspirada en La autopista del sur. No obstante, siendo Jean-Luc Godard un creador en toda regla, un renovador del cine, tiene una correspondencia muy clara con la obra de Julio Cortázar, otro renovador, donde los haya, de la literatura, del lenguaje, de la idea de secuencia, de la idea de linealidad, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a decir nada más, luego al final, si lo que puedan y lo que les apetezca, si quieren, intercambiamos opiniones sobre esto. Lo único que puedo dar como marco, digo, para no destripar nada ni de la película ni del cuento, es que este cuento, La autopista del sur, sin duda fue uno de los más requeridos a Cortázar para ser llevados al cine. Luego contaré alguna anécdota, así no demoramos el comienzo de la película. Tanto que luego hubo otra versión, digámoslo así, de Luigi Comencini, un poquito más adelante, donde trabajaba una jovencísima Ángela Molina, que bueno, estaba muy bien en aquella película, montada en 2 caballos. Esa película es casi imposible de conseguir, entonces como yo no soy nada ducha en piratear, que no me importaría en este caso, lo confieso, la he pedido y claro, los italianos en esto pues no son tan eficaces como uno querría y han dicho que para el 4 de marzo a lo mejor me la mandan. Así que probablemente podamos incluirla en el ciclo, que será una forma de ver qué tratamiento le ha dado cada director al mismo cuento, ¿no? Evidentemente el cuento de Cortázar, como es un cuento fantástico, sin ninguna duda, comienza desde la normalidad, como pasan siempre con las cosas de Julio Cortázar, ¿verdad? Empieza en la normalidad y luego en un momento determinado pasa algo, hay algo que se tuerce, vamos a decirlo así, y ahí nos vamos a lo fantástico, ¿vale? Entonces, en lo de Godard no voy a decir nada, pero sí que hay evidentemente un atasco, un atasco, y en ese atasco, que está filmado de una forma que ya veréis, o sea, es toda una lección de cine, por decirlo así, la forma en que está filmado ese atasco, creo que hay un homenaje claro, evidente, y una referencia obvia al cuento de Julio Cortázar. Cortázar, evidentemente, no hizo más que autorizar la filmación con esto, pero no tuvo una relación contractual, porque en realidad no se trataba de una adaptación, ni siquiera eso, pero él supo de esa voluntad de Godard, por supuesto estaba encantado, porque Cortázar admiraba a Godard. De hecho, luego os contaré algunas anécdotas, pero por ejemplo, cuando él vio al final de La escapada, se llama aquí A Bout de Souffle, que es una película, yo recuerdo, preciosa, con esta, bueno, ahora después me acordaré,
le encantó, ¿no? Y él, en su correspondencia con Manuel Antín, el director de tantas películas, le decía que, bueno, él querría ver siempre cine hecho al estilo de Godard. Acordaros que con Antonioni no comulgaba mucho, hasta que Antonioni se interesó por filmar Loire, luego cambió de idea cuando lo conoció, pero evidentemente rendido desde el primer momento a Jean-Luc Godard. Bueno, la película es de 1967, solo vamos a situarnos, 67, éramos todos unos niños, aquí algunos no habían nacido, en fin, estábamos todos haciendo la revolución, estábamos protestando contra la guerra de Vietnam y estábamos preparando lógicamente el mayo del 68, eso es muy importante, porque eso se verá, ya veréis que hay todo un clima en la película que nos da que pensar. Luego, este es el momento, por supuesto, del existencialismo, están Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Aron, bueno, todo eso debatiendo allí en la Sorbona, y evidentemente los Beatles están en su apogeo absoluto, los niños de la flor, es del año de San bueno, fenomenal, o sea, ¿qué más queremos? Seguramente hay más puntas que os interesen desde el punto de vista histórico, pero es cierto que a los pocos meses se desata mayo del 68, ¿no? Con todo lo que eso supone para el mundo, incluso para autores como Cortázar, que acordaros que hace un libro con un gran homenaje a los grafitis del mayo del 68, que se llamó Último Round, ¿no? Que lo tenemos aquí. Bueno, solamente os digo que este cuento está incluido en todos los Juegos del Fuego, pero aquí hay una pequeña edición muy bonita, una pequeña edición no, un librito con una edición muy preciosa de Nórdica, que está el cuentito solo, la verdad muy delicadamente editado. Y nada, yo siempre os digo que yo lo que quiero es que también vayáis a leer. Así que luego, después de la película, los que queráis, os podéis quedar, intercambiamos opiniones y os cuento otras cositas, porque aquí también hay un apunte muy interesante que me gustaría hacer sobre Cabrera Infante, que en esa época también estaba intercambiando correspondencia con él, y hay una anécdota que está muy bien. Para la misma época estaba Jacques Tati preparando Traffic, o sea que es un asunto de la época, esto de la máquina, el hombre, la sociedad, la crisis, bueno, y hasta ahí puedo contar. Así que ahora, abro la película.